pido, mientras tanto, que contesten la encuesta. No sé cuántos habían contestado hasta el minuto. Contesten la encuesta que la dejé en el curso, en la sección de evaluaciones, me parece. Sí. En la sección de evaluaciones hay una encuesta ahí, y hasta el minuto, claro, 3 personas me han contestado la encuesta para ver cómo tratábamos el curso, si lo hacemos sincrónico o asincrónico. ¿Ya? Por favor, contesta, tiene hasta el domingo, creo que está puesta la encuesta. ¿Ya? Entonces, mire, ¿qué es lo que vamos a, qué vamos a, qué es lo que vamos a empezar a mirar y a observar en este punto? Primero vamos a, lo que vamos a ver en esta primera parte del curso, vamos a ver todas las herramientas matemáticas que necesitamos para poder trabajar y hacer nuestro análisis de Fourier. ¿Ya? Eso significa que vamos a ver álgebra lineal. ¿Ya? Vamos a repasar las cosas que ustedes vieron en álgebra lineal muy rápidamente y al mismo tiempo vamos a extender, sin entrar en las complejidades matemáticas que ustedes vieron en el curso de álgebra lineal, vamos a extender esto a las funciones, ¿ya? Y primero vamos a motivar todo el trabajo, ¿ya? Y que es el siguiente. Ven, voy a mostrar está adelante. Supongamos que nos viene el siguiente. Supongamos que nosotros tenemos un ataque de inspiración o alguien nos dice, como quieran verlo, ¿ya? Lo siguiente. Nosotros queremos analizar, ¿ya? Porque de eso se trata el curso, queremos analizar el espectro de esta señal que está en rojo, que está aquí, que es un pulso cuadrado, ¿ya? Ustedes podrán pensar que el pulso cuadrado es una cosa que normalmente vamos a observar en telecomunicaciones y en eléctrica en general, porque el pulso cuadrado puede representar, por ejemplo, que esto es un bit en uno que transmitimos y esto es un bit en cero, etcétera. Muchas formas de onda que ustedes ven en ingeniería eléctrica. Entonces, puede ser súper importante tratar de analizar el contenido espectral de eso, ¿ya? Desde el punto de vista de que yo transmito esa señal y yo, como les había dicho, necesito fiscalizar que esto se está haciendo bien, ¿ya? Y el primer concepto que vamos a asociar a esto es, si yo tengo un instrumento de medición que es capaz de medir el espectro, lo que yo voy a necesitar es que ese instrumento sea capaz de entregarme algunas cositas como esta de aquí. Por ejemplo, me tiene que decir ese instrumento que este pulso que está en rojo, ¿ya? Es tu resultado, esto es un hecho. Tiene este espectro que está aquí, ¿ya? En realidad aquí hay un error, ese no debería estar en uno, corrí esa imagen, pero ese no debería estar en uno, eso debería estar en cero, ¿ya? Lo voy a marcar ahí con rojo. Ese punto de ahí debería estar en cero. Eso no debería estar, ¿ya? Por eso, lo que resta a continuación es el espectro de la señal, ¿ya? Y eso quiere decir entonces que esto tiene componentes de baja frecuencia aquí y de más alta frecuencia más arriba. Hay algunos que son cero. Eso es lo que me está diciendo aquí, que esto es el análogo al ecualizador que ustedes ven cuando escuchan música. En particular, el ecualizador cuando ustedes escuchan música, lo ven solamente de aquí hacia allá, ven solamente las frecuencias positivas. Nosotros ya lo vemos así, en las frecuencias positivas, entonces aquí están las frecuencias bajas, medias, altas, y ahí vemos que tiene gran componente de frecuencias bajas en este caso. Este de acá es el reflejo, ¿ya? De esta otra parte del espectro. Pero el primer tema es, si yo coloco un instrumento para medir esta señal que la tiraron por el aire, lo que yo voy a ver es este espectro de aquí, ¿ya? ¿Cómo trabaja ese instrumento? Para poder hacer ese trabajo, es algo que vamos a ir mirando ahora en esta parte del curso. Esa es una cosa, ¿ya? Entonces, necesito de alguna manera pasar desde esa forma de onda en el tiempo a estas representaciones del espectro, porque el espectro es lo que yo fiscalizo en ese sentido como subterráneo, ¿ya?
Por otro lado, ¿ya? Está el tema siguiente. Nosotros hablamos de que necesitamos herramientas de análisis y herramientas de síntesis. Miremos esta señal que está en azul aquí. Esa es una señal claramente coseno, ¿cierto? Es una función coseno. Podemos pelear un buen rato, pero yo les digo, miren, ¿saben qué? Yo, si veo este coseno de acá, este coseno es una representación, más o menos, ¿ya? Voy a usar esa terminología, de este pulso de acá. No sé qué piensan ustedes, si alguien puede emitir algún comentario. ¿Es tan cierto lo que digo? ¿O dije una representación más o menos? Dije que fuera buena. Ya, una aproximación. No sé qué opinan ustedes. Necesito el comentario de alguien. Por último, por chat. Venga, hacer un monólogo. Ok. Bajo el entendido entonces de que esta es una representación, una aproximación más o menos, esta azul, una aproximación más o menos de esta cosa en rojo, entonces yo me podría poner ambicioso o ingenioso, como quieran llamarlo, y decir lo siguiente. Miren, ¿saben qué? En realidad, esta, ahora en azul, es una aproximación que es mejor que esta de acá abajo para ese pulso en rojo. ¿Ya? ¿Por qué? Primero, porque yo puedo medir ese error en la aproximación. Y el error en la aproximación, este de aquí, es ese numerito que está aquí, el MSE, no importa lo que significa por ahora, que es 0,18. En cambio acá el error es 0,09936. Por tanto, el error es menor para esta aproximación que para esta, lo cual tiene un poquito de sentido porque se ve como que es más parecido. ¿Ya? Después, le voy a poner más ingenioso todavía y voy a decirle, ¿saben qué? Ahora hice otra aproximación, ¿ya? Alguien me sopló algunas cosas, y esta aproximación ahora es la que está en azul, de la cosa en rojo, se ve bastante más cercana, todavía tiene sus problemas, no vamos a discutir eso, pero el error ahora cayó de 0,099 a 0,0404, y se ve claramente que esto es mejor. La diferencia está en que usé ahora, en vez de acá que usé en el fondo 4 términos, como dice aquí. Ahora aquí usé 10, a diferencia de este de acá que usé 2. ¿Ya? Esas aproximaciones tienen sentido en la siguiente forma. Yo voy viendo esto, pareciera ser que si me paro en un punto aquí, yo comparo la cueva roja con la azul, estoy cerca a veces, y otras veces estoy un poquito más lejos, y se va viendo ese término. ¿Cómo la obtuve? Es una cuestión que es bien interesante, ¿ya? Y bien práctica, que es la siguiente. Tenemos esta de aquí. La otra. Si yo miro la aproximación aquí en azul, esta aproximación en azul es la suma de esta curvita que está en azul aquí, que es la aproximación más básica de Ring, más esta segunda curvita que está acá, que está en amarillo. ¿Ya? Y en realidad, y ahí hay dos más, ¿ya? Y por eso dice 4 términos, pero se ven esa en azul, esa en amarillo, y hay dos más que están en cero. ¿Ya? Si yo sumo la azul
más esta amarilla, más las dos que están en cero, ustedes podrán ver que en realidad obtengo la azul que está acá arriba. Yo entiendo que se nota y que estamos de acuerdo en eso. ¿Ya? Fíjense que aquí hay dos cosas bien interesantes asociadas. Primero, la representación más básica, esa, que yo usé primero, que era de un término o dos términos, como decían, y esta representación que ahora está en cuatro términos acá, son primero una suma de esta curva más esta curva, ¿ya? Más las otras dos que están en cero. Pero dejémosla entre esa curva y esa curva. Segundo, las dos señales que están aquí, que son coseno, ¿ya? Esta parte en un valor mayor a 1, pero no importa, y esta parte en un valor menor que 0, pero tampoco importa, están en fase, están ordenaditas, ¿ya? Y esta de aquí, la amarilla, es un múltiplo entero de la curva en azul. En particular, si se fijan, esta, su periodo, lo puedo contar desde aquí, por ejemplo, de ahí hasta ahí, contémosla como un seno, ¿ya? Alcanza, se fijan, ahí va una, dos, tres veces. La que está en amarillo es tres veces el periodo, perdón, un tercio del periodo, o tres veces más rápida que la senoidal que está en azul. Eso es un armónico, ¿ya? El armónico 3 de esta que está aquí. Entonces, insisto, hay dos cosas. Primero, la aproximación yo la obtengo, está en azul, la obtengo sumando esas dos curvas. Las otras están en cero, así que pues, decimos sumando esas cuatro curvas que están ahí. Sumando punto a punto. Y segundo, y esto ya es un corolario de lo que acabo de decir, si yo tomo esta curva en azul, ¿ya? Y la normalizo, la dejo máximos valores que van entre menos 1 y 1. Y esta curva en amarillo, la dejo también normalizada, valores que van entre menos 1 y 1. Yo puedo decir que la curva en azul que está acá arriba es igual a esa curva en azul de abajo, escalada por un factor, más la curva en amarillo, escalada por otro factor, más las otras dos que están en cero, escalada por cualquier factor, total con cero da igual. Y eso yo lo obtengo la cosa de arriba. Eso puede parecer una tontera, ¿ya? Pero es muy interesante y es muy bueno en el sentido de que yo estoy tomando el problema de representar esta señal cuadrada aquí en función de una serie de bloques básicos que son puras señales seno y coseno, las cuales combino, sumo, y esa combinación la hago de manera tal de que sea un concepto que ustedes conocen, una combinación lineal de funciones, ¿ya? Como la combinación lineal de vectores en Rn que ustedes estudiaron en álgebra lineal. En particular, aquí está la aproximación para 10, ¿ya? 10 armónicos. Y ahí están todos. Se fijan, todos calzan, si yo miro acá el periodo, ahí, o si miro el periodo de aquí hasta ahí, como quieran mirarlo, ¿ya? Si miro ese periodo, perdón, de aquí hasta aquí, ¿ya? Si ustedes se fijan, todas estas curvitas que están en distintos colores dentro son armónicos, o sea, son múltiplos enteros de la frecuencia original de esta vez. Con todos ordenaditos, todo en fase. Y en rigor, a buscar esta cosa acá y después a espectro que tenía originalmente. Este de aquí, este de aquí. Fíjense que este es el armónico 1, ese es el básico. Ahí está. Es un valor grande, multiplicado por ese de ahí. El armónico es el 1, 2, el 3, ¿cierto? El otro que calzaba tres veces justito, que era el que me genera esta otra cosa acá, ¿ya? Por ahí está de abajo. El 3, ahí está el 3. El 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Fíjense, todos estos tienen un valor que es distinto de 0. Bueno, este numerito que está aquí es el coeficiente que hay que multiplicar a un coseno de amplitud unitaria, más este numerito que está acá es el coeficiente que hay que multiplicar a un coseno de amplitud unitaria, pero ahora frecuencia tres veces esta de acá, más este numerito que está aquí, ya creo que ya entienden, es el que hay que multiplicar a un coseno de amplitud unitaria y frecuencia 5 veces esta de acá, para nosotros obtener finalmente una aproximación de esta cosa acá. Y mientras más términos escojamos,
mejor va a ser la aproximación de esta curva, ¿ya? De la curva en red. De nuevo, ¿a quién le importa? Nos importa mucho a nosotros por dos cosas. Si yo quiero usar o tener un elemento, un instrumento que mida el espectro de una señal, entonces lo que yo voy a tener que tener es un banco de señales senos y cosenos, que eso es fácil de tener, en ese dispositivo, y lo que voy a hacer es tomar la señal que llega en el aire, la pesco y la paso primero por esta frecuencia de aquí abajo, de 1 Hz. A ver, ¿cuánto hay de 1 Hz? Lo miro aquí. Ah, ahí está. ¿Cuánto hay de 2 Hz? De 3 Hz, de 4. Y así. Y hago el barrido en todos los componentes de frecuencia y obtengo cuánto hay de cada componente. ¿Ya? Y puedo generar este espectro de magnitud. Eso por un lado. Y por otro lado, si yo quiero generar señales cuadradas para trabajar con ellas, entonces yo lo que tengo que tener es un generador de funciones que genere señales senoidales. Yo ya tengo precalculado estos coeficientes, o los calculo, y obtengo mi señal a partir de puras senoidales, obtengo una señal cuadrada. ¿Ya? ¿Se fijan en eso? ¿Entienden el valor de esta forma de operar que tenemos? Te pregunto, profe. Pregunto si entienden el valor de esta idea de representar señales, que son señales de comunicaciones, en función de puros senos y cosenos, a los cuales nosotros le podemos medir el espectro. O lo podemos representar en el espectro electromagnético. ¿Entienden, ¿entienden la idea o ven el valor de esto? Yo por lo menos más o menos, pero sería mejor si tuviera como un ejemplo con número y todo eso. ¿Ok? ¿Alguien más? O sea, sí, sí se entiende, pero más que nada la aplicación técnica. En cuanto a lo numérico me perdí un poco. Pero se Está bien. entiende en qué se puede aplicar. A mí me interesa la aplicación técnica en este momento, porque vamos a pasar un par de semanas viendo los cálculos. ¿Ya? Ahí Efraín dice, igual, les pido que sean un poquito más explícitos en lo que escriben por chat, porque lo que está en sus cabezas yo no lo puedo interpretar rápidamente de, no sé, 2 o 3 líneas que escriban, o peor, de una palabra. Si me dicen igual, no sé si es igual a lo que dijo Martín o a lo que dijo Cristóbal, ¿no? La verdad es que me cuesta discernir ahí, ¿ya? Eh, Insisto, la idea es que ustedes entiendan de que un instrumento para medir el espectro lo que hace es toma una señal y la descompone en una cantidad recontra grande de señales senos y cosenos de distintas frecuencias. 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, etc. Un número discreto, grande, alto. Y dice, miren, ¿saben que este pulso cuadrado en el fondo tiene componentes de 1 Hz, de 3 Hz, de 5 Hz, de 7 Hz, etc.? No tiene de estos de acá, de 2, de 4, por la razón que sea, no tiene para ese pulso cuadrado que está ahí. A lo mejor si lo corremos un poquito, esto se me corre y obtengo componentes en 2, en 4, etc. Va a depender si la señal es par o impar, de ese tipo de cosas depende, ¿ya? Si es par, la señal ustedes la ven como una función par, entonces lo más probable es que tenga componentes en 2, en 4, armónico en 2, en 4, en 6, en 8. Si es impar, va a tener componentes en 1, en 3, en 5, en 7, etc. Más o menos esa es la lógica, ¿ya? Pero eso es lo que hace un instrumento que mide el espectro electromagnético. Voy a usar esta palabra, que es de álgebra lineal. Proyecta esta señal de aquí, proyecta la señal en un montón de señales senos y cosenos, que son bases en un espacio vectorial. ¿Ya? Vamos a entrar en esos tecnicismos a recordarlo después. Cuando las proyecta, entonces, en el fondo lo que está haciendo es descomponerlas, tal cual lo que está aquí. Las descompone en esos términos de seno y coseno. Y las amplitudes que tienen cada una de estas corresponde a la, la composición energética, en términos de esa frecuencia, de la otra frecuencia, la amarilla, etcétera, de cada uno de los términos. ¿Ya? Dicho de otra manera, el espectro lo que me dice, que es lo que sabemos, es que
tiene una buena componente en frecuencia de 1 Hz. Nada en 2 Hz. Esa componente en 3 Hz. Nada en 4. Eso en 5 Hz. Nada en 6. Eso en 7 Hz. Nada en 8, etc. Eso es lo que me va diciendo. O sea, hay frecuencias aquí, 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 pero hay componentes de frecuencia, hay energía, ¿ya? Hay potencia de señal en tales puntos en frecuencia. Y si, por ejemplo, yo soy Subtel y ando fiscalizando, y al compadre le dije, mire, usted puede transmitir entre 0 Hz y 7 Hz, ¿ya? Aquí están los números, olvídense, están marcando otra cosa, ¿ya? Pero eso no importa. Entonces, si yo le digo, usted puede transmitir entre 0 y 7 Hz, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, pero está transmitiendo un poquito en 9. Multa. ¿Ya? Eso es lo que hace el espectro, o sea, el fiscalizador que empieza a medir el espectro. Lo hace como con un instrumento que lo que hace es, vuelvo a decir lo mismo, ¿ya? Porque la palabra es importante, proyectar esta señal, que es la que tira mi usuario al aire, sobre un barrido, una base de señales seno y coseno, de distintas frecuencias. ¿Ya? Y ve y dice, ah, miren, en 1 Hz tanto, en 2 Hz tanto, en 3 Hz tanto, ahí están todos. Y si yo le doy un rango de frecuencia, bueno, la persona no se puede pasar de ese rango de frecuencia. Si hay más, siento mucho, se va de multa. ¿Ya? Eso es desde el punto de vista de, eso es análisis. Por el lado de ¿cómo se llama? De síntesis, o sea, de generar. Si yo quiero transmitir, yo necesito emitir este pulso cuadrado. Hacer este pulso cuadrado pareciera ser que es recontra fácil en electrónica, pero no es tan así. Uno tiene osciladores, tiene circuitos que permiten hacer seno y coseno, pero no tan fácil este tipo de cosas, este tipo de pulso. Entonces, si yo tengo un banco de senos y cosenos, ¿ya? Yo puedo generar este pulso utilizando en el fondo esta formulita que está aquí. Le pongo una receta de cocina. Tanto de 1 Hz, nada de 2. Tanto de 3 Hz, nada de 4. Tanto de 5 Hz, nada de 6, etc. Y ahí genero, las sumo todas al final y genero un pulso como ese. ¿Ya? Usted me dice, oiga, pero tiene que poner un montón de componentes para evitar que le salga una cuestión así y le salga una cosa más cuadradita. Perfecto, pero así es. ¿Ya? Y eso es parte de con lo que hay que vivir. ¿Ya? ¿Se entiende la motivación de esto? Sí, profe. Lo único que me falta agregar como motivación aquí es que cuando nosotros metemos estas distintas senoidales de distintas frecuencias, lo que estamos hablando es de distintas porciones del espectro y de distintas velocidades. Entonces, esto además, cuando yo hable de 1 Hz, esto tiene sentido físico. ¿Ya? Yo sé de lo que estoy hablando, de 1 Hz. Que el inverso de eso me va a dar el tiempo que necesita la señal para propagarse en un periodo, etc. Entonces, yo puedo relacionar las cosas. Lo que nos motiva entonces es, nosotros necesitamos herramientas de análisis del espectro en las cuales nosotros podamos asociar señales físicas que nosotros medimos, que nosotros generamos, con el espectro electromagnético, ¿ya? Y no que las asociemos con cualquier cosa, ¿ya? Con números, etc. ¿Ya? Tiene una representación física súper clara. Y aquí, por ejemplo, voy a asociar un tema que es medio espinoso de repente, y que es el que tiene que ver que cuando uno no asocia fenómenos o cosas a explicaciones físicas, ¿ya? O a razones sociales, biológicas, etcétera, uno termina asociando peras con manzanas. Les recuerdo por ahí, por ejemplo, un informe que hubo sobre el estallido social, donde la culpa del estallido social tenía relación con la gente que escuchaba pop coreano. Ya podrán entender que una cosa como esa se basa en que se hizo un análisis simplemente de los números que estaban ahí y de las ecuaciones que estaban ahí, pero no se relacionó nunca, en este caso, con aspectos sociales. Lo mismo pasa acá. Si yo hago este análisis y me disocio de la física que hay detrás, de las ondas electromagnéticas que hay detrás, yo voy a empezar a asociar estas ondas de acá, o estos números de acá, o estos valores de potencia de acá, con señales, ¿ya? O con valores que son absolutamente irreales o fantásticos. Por ejemplo, si yo hiciera este análisis y esta componente en frecuencia me dicen que este componente de magnitud en 1 Hz, ¿ya? Tiene una potencia de 20 megawatts, cualquier persona le va a decir, usted está loco. Si usted pone una cosa así en el aire,
realmente puede llegar a freír una persona, por ejemplo. Las potencias que se transmiten en comunicaciones son bajísimas, del kilowatt en el cambio de señal. Si ustedes llegan a medir una cosa así, en realidad puede pasar muchos problemas. ¿Ya? A eso voy. Nosotros tenemos que hacer o tener herramientas que por un lado sean matemáticas, pero nunca disociarlos de la realidad física en general que a nosotros nos interesa. ¿Ya? Entonces, esta yo creo que sea la motivación. Lo que vamos a ver ahora es, y recuerden esto por favor, nosotros estamos interesados en hacer análisis de funciones. ¿Ya? Funciones que en términos de ingeniería, funciones matemáticas. O sea, nosotros estamos interesados en hacer análisis de lo que conocen ustedes, un FDT, que en términos de telecomunicaciones o ingeniería eléctrica, nosotros hablamos de un XDT. ¿Ya? Lo que en matemáticas hasta al minuto, ustedes quieren lo que hablaban de funciones y igual a un f de x. Esto es lo que hablaron ustedes más en cálculo, en cálculo 1, 2, 3, etc. Eran funciones donde la variable dependiente era y, esta era la función, el mapeo, y esta es la variable independiente, x. Estas nosotros ahora, aquí hice este paso intermedio, las vamos a llamar f de t, ya, son funciones del tiempo, y esas funciones del tiempo son estas señales, como las llamamos en telecomunicaciones, porque nosotros transmitimos señales, o, para el que estén empezando a ver los cursos de circuito, estos van a ser formas de onda. Y esas señales o formas de onda, lo que cambia un tema de cuánta potencia estamos utilizando, nomás las señales son de muy baja potencia, las formas de onda en general pueden ser hablamos de miles de volts, de kilovolts, etcétera. La que nosotros hablamos en telecomunicaciones son microvolts, son nuestras, milivolts o incluso microvolts. ¿Ya? En cambio, en cursos como circuito, ustedes pueden hablar de milivolts a kilovolts, etcétera, para arriba, ¿ya? Pero lo que hablamos son funciones en el tiempo que me representan una realidad física, una forma de onda, voltaje que yo estoy aplicando, o bien información, una señal. Y esas nosotros las vamos a empezar a llamar XDT, ¿ya? Que son señales, lo que está de interés aquí, nuestra forma de onda, el voltaje que aplicamos, BDT le llaman en el curso de circuito ustedes, pero cuando hablamos de señal le llamamos como XDT, donde este T es nuestra variable independiente, que es análoga a esta X de acá en matemáticas, y lo que representa es que estas cosas varían en el, ¿ya? Fíjense que estas, y por eso que quiero hacer la salvedad, estas son funciones, de estricto rigor desde el punto de vista matemático, son funciones. Ustedes, el concepto de espacio vectorial, ¿a qué lo asocian al día de hoy? ¿Cómo trabajaron los espacios vectoriales en matemáticas? ¿En qué elementos lo trabajaron? ¿O qué entienden por un vector ustedes? ¿No entienden nada? Voy a asumir entonces que ustedes entienden por un vector un elemento así. ¿Ya? Un vector para ustedes es algo en Rn, ¿ya? O sea, una n-upla, una serie de elementos. Eso es lo que yo entiendo que ustedes comprenden o recuerdan de lo que es un vector, ¿no? Mientras no me digan nada, tengo que yo darme la propia respuesta. Lo que nosotros vamos a ver aquí es, a partir de ahora vamos a hablar de espacios vectoriales y si bien los vamos a empezar a hablar y a pensar y a interpretar de esta forma, no se los voy a volver a decir, pero ustedes tienen que darse cuenta, ¿ya? Y mi idea es tratar de convencerlos de que yo hable de un vector así, o que hable de un vector como una función, va a ser para nosotros un vector. Es lo mismo. Lo único que hay que hacer es ajustar un poquito las definiciones matemáticas y nosotros vamos a hablar de espacios vectoriales cuando hablemos de cosas como esta, un vector de Rn, un vector, por ejemplo, que sea así, 1, 2, 4, 5, etc. O sea, un vector, una tupla, pero infinita, ¿ya? No finita como esa, o bien una función, ¿ya? Una función de una variable continua. Cualquiera de esos objetos, la función, la tupla infinita o la tupla finita, es lo que vamos a entender por un vector.
Lo vamos a empezar a ver de una forma súper abstracta, ¿ya? Que va a ser llamarlos a todos esos vectores. Y vamos a ajustar un poquito las definiciones. ¿Ok? Y aquí es donde va a venir un poco un cambio en lo que tenía pensado. Y va a ser de acuerdo a la siguiente parte. Vamos a ver un par de conceptos ahora por el tiempo que nos queda. Y los vamos a ir a empezar asociando al tiro con ejemplos en RN. ¿Ya? Y en algún minuto vamos a saltar a las funciones. ¿Qué entendemos por un espacio vectorial? Un espacio vectorial o un espacio lineal, y quédense con eso, lineal. Un espacio vectorial o espacio lineal, es lo mismo. Es un conjunto de vectores, los cuales nosotros vamos a asociarle dos operaciones que nos definen una estructura algebraica. ¿Ya? La primera operación es la suma. ¿Ya? La suma de los vectores. Donde yo sumo el vector, si tengo dos vectores que pertenecen a este conjunto, y los sumo, para que esto sea un espacio vectorial o un espacio lineal, la suma de estas dos cosas, la resultante, el vector, llamémoslo B, igual a B1 más B2, tiene también que pertenecer a este conjunto. Y además, si yo tomo un escalar cualquiera, un número real, este número real, si yo lo multiplico por un vector cualquiera de este conjunto de acá, el resultado, o sea, este B igual a alfa por B1, pertenece también a este conjunto. Si eso se cumple para cualquier valor de alfa, y si se cumple esta suma para cualquier elemento y cualquier par de elementos que nosotros tomemos dentro del espacio, del conjunto entonces este conjunto pasa a llamarse un espacio vectorial o un espacio lineal. Estas características que se definen acá, insisto, son características algebraicas, me permiten manipular, sumar y multiplicar por un escalar. ¿Ya? Eso me permite a mí dos cosas. Hablar del concepto de combinación lineal, esta, que yo puedo tomar ahora más de dos, un conjunto de n vectores y un conjunto de n escalares, y aplicarlos de manera tal de usar esta propiedad y la resultante de esto, ¿ya? El vector B que yo obtengo aquí, este también pertenece a B, a nuestro espacio vector. Esa es una combinación lineal. ¿Por qué me importan estas cosas? Fíjense, cuando yo le hablo de este espectro, ¿ya? Lo que yo estoy hablando aquí son de dos cosas. Primero, esta señal resultante que yo obtengo acá es una combinación lineal de vectores. ¿Y cuáles son los vectores? Son todos los senos y cosenos, en este caso son puros cosenos, de distintas frecuencias. Esos son mis Bs acá. Y los alfa son aquel valor por el cual yo multiplico el coseno de frecuencia 1, ¿ya? Que tiene amplitud que va entre más y menos 1, o cualquier amplitud, no importa, pero multiplico por ese valor, que en el fondo es el que está aquí, perdón, ese de ahí, es el alfa, en estricto rigor, ese alfa medio, ¿ya? Dos veces ese alfa de aquí es el que me da este alfita de acá, y lo multiplico por el coseno de 2pi por 1 Hz por t, y ahora le sumo este alfa de acá por 2 por el coseno de 3, perdón, por el coseno de 2pi por 3 por 1 Hz por t, etc. Y empiezo a hacer la suma y yo obtengo la representación como la que está acá. ¿Ya? Estas son las bases algebraicas, ¿ya? Los conceptos algebraicos que yo utilizo para decir, chuta, yo voy a descomponer, para efectos de análisis, una señal del tiempo en el dominio de la frecuencia. Y el dominio de la frecuencia, que es el dominio de Fourier, que nosotros estamos hablando, viene formado por estas funciones senos y cosenos, que tiene la interpretación física de frecuencias en el espectro electromagnético. ¿Ya? Por eso me interesa la combinación lineal. Y algo que vamos a utilizar después, que se llama independencia lineal, que ustedes, todas estas cosas las vieron en la historia lineal, dice que cuando yo hago una combinación lineal de vectores, estos vectores que están aquí, que arman la combinación lineal, son linealmente independientes. Si al hacer la combinación lineal, la única manera de que esto dé cero, ¿ya? Esta combinación lineal de cero, es si todos los alfas son cero. Dicho de otra manera,
un conjunto o un vector o un conjunto de vectores no son linealmente independientes, si al menos uno de esos vectores en ese conjunto, yo lo puedo escribir como una combinación lineal de los otros restantes. Eso es lo que ustedes conocen como independencia lineal. ¿Qué es lo que tengo hasta aquí con el espacio vectorial? Tengo características algebraicas. A mí lo que me interesa ahora es empezar a introducir a este espacio vectorial, insisto, pueden ser vectores NRN, tuplas de n elementos, tuplas infinitas, ¿ya? O funciones. Me interesa empezar a agregar otros conceptos más, que son, ya tengo, como les digo, ya tengo el álgebra, tengo la multiplicación, perdón, la suma y la multiplicación, que es, ahí está la suma, está la multiplicación, por el escala. Me interesa agregar ahora dos conceptos más, que no los vamos a ver hoy día. Vamos a ver después. Primero, es una regla, que es la norma. Y me interesa después un segundo concepto, que es el ángulo entre un vector de 1 y un vector de 2. Y este ángulo está asociado a lo que ustedes conocen como el producto interior. Cuando yo tengo estructuras algebraicas y estructuras geométricas e integro el concepto de independencia lineal, puedo garantizar que esta aproximación tiene cero error cuando se dan ciertas condiciones para las funciones que yo quiero representar. Y eso es fantástico porque me hace que el análisis y la síntesis sean representables de una sola manera. ¿Ya? Yo lo que obtengo es lo que se llama un par. O sea, yo veo esta señal en el tiempo y sé que tiene asociado un único espectro. Y si veo un espectro, yo sé que eso tiene asociado una única señal en el tiempo. ¿Ya? Y esas firmas son las firmas espectrales. Y eso es lo que me interesa ir desarrollando. ¿Ya? Ahora, recogí el guante de lo que ustedes me dijeron el otro día, de MATLAB. Entonces yo quiero ir asociando estos conceptos al tiro con MATLAB. Aquí fue donde di una vuelta de rueda a lo que quería hacer. Les dejé un anuncio ahí en Canvas que dice que MATLAB ustedes lo pueden usar si se crean una cuenta en MathWorks, en esta dirección de acá. ¿Ya? Está MathWorks, en esa de ahí, que es la que yo les dejé. Ustedes se crean una cuenta aquí abajo. Ahí crean una cuenta con su cuenta UDEC. Les va a llegar un mail, confirman el mail y con la sola confirmación del mail, ustedes completan los datos de su cuenta y lo que les va a pasar es que se les va a asociar una licencia. ¿Ya? Ustedes van a entrar en esta parte de acá y ustedes van a poder abrir el MATLAB online. Van a poder empezar a utilizar. ¿Ya? Lo que voy a ir tratando de hacer de aquí en adelante es esos conceptos que nosotros vimos de álgebra lineal, ¿ya? Los vamos a ir empezando a aplicar acá. Aquí ya tengo algunas cosas. Listo. Yo les voy a ir dejando estas cosas para que ustedes las vayan utilizando. Por ejemplo, fíjense, yo en este caso voy a ir dejando estos archivos .mlx, que ustedes los suben al drive de MATLAB, ya tienen, creo que por aquí tienen, no, hay un botón aquí que dice upload en alguna parte. Aquí. Sí, con upload. Yo les dejo el archivo ahí en Canvas y ustedes apretan aquí en el botón de upload y lo van a poder subir. ¿Ya? Voy a hacer este acto. Bueno, aquí están las definiciones de las cosas que hemos estado viendo. Y les voy a empezar a enseñar MATLAB directamente en estos ejemplos acá. Fíjense, miren, voy a definir un conjunto, en este caso B, que va a estar definido simplemente por tres vectores. ¿Ya? Voy a definir los vectores, les recomiendo que lo definan así, como vectores columna. En este caso defino este vector, el vector B1, el vector B1 como el vector 1, 1. Defino el vector acá B2, fíjense que aquí le puse un punto y coma. ¿Ya?
punto y coma, lo único que me hace es que me define el vector en la primera posición, en la primera posición el 1 y en la segunda posición el otro 1. No sé qué. Sí, sí quiero hacer la otra. Denme un segundo. Si quiero mostrarles esto. No. Ahí está el vector B1. ¿Ya? Aquí está el vector que lo defino B2. Ahí lo definí. Al no poner punto y coma, lo defino como un vector fila. ¿Ya? Lo transpongo acá con el punto y coma. El vector fila. Lo transpongo acá con el punto y coma. Y aquí hay un vector B3, que es ese de ahí. Y ahí están los tres vectores. Y los armo en el vector, en la matriz B, en el fondo, que va a ser el stacking de tres vectores. Y eso después lo puedo graficar. Y aquí están, si se fijan, los tres vectores. El vector B1, el vector B2, el vector B3. Los gráfico en este caso con plot B, que significa gráfico de un vector. ¿Ya? Mira justo el eje. Así, entonces, vamos a ir representando y vamos a ir analizando algunas cosas. Por ejemplo, aquí les hago la combinación lineal. 0.5 por B1 más 2 por B2 más B3, eso me da un nuevo vector y yo puedo graficar ahora, si se fijan, plot B, los vectores que tenían, y le agregué al lado el cuarto vector. Y aquí están de nuevo. B1, B2, B3 y el resultante que es B4 de la combinación lineal. ¿Ya? Vamos a ir apoyando las definiciones con MATLAB así, y por lo pronto yo les dejé en un par de links a tutoriales y estoy buscando ayudantes para que nos ayuden en esta parte. Pero vamos a ir, y ese fue el cambio que hice, vamos a ir viendo los conceptos así, ¿ya? Y vamos a ir viendo al mismo tiempo en MATLAB las cosas que se puedan ir mirando para que vayan por un lado aprendiendo MATLAB y viendo con ejemplos numéricos. ¿Consultas? Profesor, o sea, consultas de esto no tengo, pero le quería decir si podría compartir material en español en la parte de materiales del curso, porque están todos los libros en inglés. Es que los libros, lamentablemente, yo no tengo ningún libro ya que esté en español de estos tópicos. ¿Ya? Lo que hay son libros en inglés, pero orientados a procesamiento de señales, más libros orientados a matemáticas. Y la verdad es que no hay con este enfoque que le estoy dando. Porque este enfoque que le estoy dando al curso es un enfoque que nosotros decidimos en la carrera de darle al curso para reemplazar lo que ustedes tenían en cálculo numérico, porque era muy disociado con la realidad física y con la realidad de la carrera. ¿Ya? Entonces, no creo que haya ningún curso en el mundo orientado así como está aquí, solamente a ver, en el fondo, señales respecto en el tema de Fourier. ¿Ya? Por eso es que no tengo un libro, si se fijan, picoteo de varios lados. Ya, ¿y no tiene como algunos capítulos que nos recomiende para venir más preparados para las clases? Eso es lo que yo le he estado dejando en el Canvas, ¿ya? Hay un capítulo, el capítulo 2 de un libro, que es el libro de Moon y Stirling, ese está ahí, son 60 páginas, ese es todo el capítulo 2. Ya, todo el capítulo, toda la parte de espacios vectoriales, que insisto, no debería ser muy lejano a ustedes porque esto lo vieron en álgebra lineal.